Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una programación más de Koinonia Radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por su preferencia también a esta estación católica de Koinonia Radio, programación que transmitimos desde la Arquidiócesis de Tijuana para esta arquidiócesis, para la diócesis de San Diego y para todos los lugares hasta donde llega nuestra señal a través de internet, que sabemos llega al mundo entero. Así que gracias a todos los que nos reciben en sus casas, en sus automóviles, en los hospitales. También sabemos que Koinonia Radio se ha escuchado en algunos hospitales, lo cual agradecemos, y no tenemos otra intención más que evangelizar, dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo, y también, por supuesto, informar sobre las actividades diocesanas, las actividades regionales y las actividades nacionales e internacionales en cuanto a la iglesia se refiere. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, y en esta ocasión estoy representando pues al Movimiento Cristo Rey, porque el programa que tenemos es La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa que está a cargo de este movimiento que activamente trabaja en Tijuana desde hace ya 25 años, así que muchas gracias por su asistencia a este programa. Y no estoy sola el día de hoy, gracias a Dios no estoy sola, y el día de hoy va a compartir conmigo mi querida compañera y hermana Mónica Vázquez. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando un poquitín para nuestra iglesia. Es un placer, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de estar aquí? No muchas veces vienes, pero cuando vienes traes muy buenos temas, ¿eh? Eso espero. Muy bien, gracias a Dios estamos aquí. Muchas gracias de nuevo por la invitación, te digo, y pues muy contenta por estar aquí colaborando para nuestra iglesia. Y bueno, vamos a dar inicio con algunos aspectos de los mártires. Recuerden que nuestra programación de La Sangre de los Mártires es Semilla, precisamente nos dedicamos a hablar de los mártires. Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones qué es el martirio, cuáles son las condiciones para que una persona se considere mártir. No es lo mismo ser un mártir que ser un héroe. No es lo mismo ser una persona valiente que ser verdaderamente un mártir. Mártir es aquel que es testigo de la fe, que muere por amor a la fe. La causa que le lleva al martirio es precisamente su amor y su convicción de fe, y muere de una manera pacífica, totalmente pacífica, sin poner resistencia, sin siquiera renegar de lo que está sufriendo, del dolor, de la amenaza, del desprestigio, no, de las humillaciones. No está siendo él tampoco verdugo en el caso de nuestros mártires, sino que por todo esto que he dicho, contrario a todo esto que he dicho, son intercesores primeros de sus verdugos, son personas que, amando a la iglesia y amando a Jesucristo, declaran su fe públicamente sin temor alguno a ser desterrados o a ser incluso llevados hasta la pena más grande, que es la muerte. Una de las épocas que vivió México fue en los años 1926, 1929. En cada programa se los estamos recordando, de manera que ustedes también lo hagan consciente y lo hagan parte también de su vida. Recuerden siempre estas fechas, 1926 a 1929, que se le conoce como el corazón de la cristiada. En este tiempo, México vivió dentro de su historia la persecución religiosa
que fue de verdad algo muy lamentable, iniciado por Plutarco Elías Calles, cuando él subía a la presidencia. Y el 30 de noviembre de 1924, el general Plutarco Elías Calles tomó posesión de la presidencia de la República Mexicana después de una muy sospechosa elección. ¿De dónde estoy tomando estos datos? Aquí les presento el libro México, Tierra de Volcanes, que es uno de los libros que nosotros como Cristo Rey tenemos dentro de nuestra literatura obligada para poder conocer todos los acontecimientos, no solamente de la persecución religiosa en México, sino también parte de su historia. Por ejemplo, cómo fue la conquista en México, cómo fue la bienvenida, y realmente si fue bienvenida la que le dieron a Hernán Cortés cuando llegó a estas tierras, cómo fue la evangelización una vez que nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, también se aparece y nos viene a todos a mostrar y a dar a su Hijo Jesucristo, y de esta manera se abre más profundamente, más plenamente más bien, la evangelización en México. Este libro México, Tierra de Volcanes, se los recomiendo, es una literatura que nos va a ayudar a descubrir mucho de la historia de México, y de la historia de México que poco contada es en nuestras escuelas y poco conocemos, desafortunadamente. Pero bueno, nosotros como movimiento tenemos también este deber de desterrar la ignorancia en cuanto a la historia de México se refiere, porque esta historia es la que nos lleva a nosotros a formarnos en la fe, y es la que hoy, el día de hoy, nos permite tener templos abiertos, poder recibir nuestros sacramentos y poder profesar públicamente nuestra fe, gracias a estos hombres valerosos que fueron los mártires de Cristo Rey en aquella época. Y todo esto bajo la cabeza de Plutarco Elías Calles se empieza a fraguar todo un plan en el cual se trata de desterrar a la iglesia y de quitarle todos los bienes. Hay algunos mártires, algunos porque conocidos, ¿verdad? Porque habrá muchos otros que no conocemos, que también formaron parte de la cristiada, que formaron parte de la persecución religiosa. Pero tú, Mónica, nos vas a platicar de dos. Nada más danos a probar qué es lo que nos vas a platicar tú, y en los siguientes segmentos te vamos a dejar todo lo que tú quieras. Pero platícanos, adelántanos. ¿Quiénes vamos a conocer de tu parte? Pues de mi parte yo traigo a Santo Toribio Romo. Traigo un poquito de la historia sobre él, de lo que fue su sacerdocio y de lo que fue su martirio. Y habla, pues, como decimos, del padre Santo Toribio Romo, que él no fue párroco, dice que fue vicario de una iglesia, pero hacía las funciones de párroco. Ajá. Pues nacido en los Altos de Jalisco, en un pueblo exactamente llamado Jalostotitlán. Jalostotitlán, ándale. Sí, si mi información no me falla. Entonces habla sobre su historia y su vida de él, sobre el martirio que llevó, y lo que entregó él para la iglesia y lo que hizo para que nuestra iglesia no muriera en los años de la persecución. Y ya habla también, traigo un poquito acá sobre de ese Santo Toribio, también traigo a otro de los mártires por ahí que mis chicas me ayudaron, es pues San Luis Batis, me buscaron ellas, me buscaron también a San Miguel de la Mora, un poquito de cada uno, entonces para compartirles sobre de ellos y lo que fue su martirio. Que fíjate que pocos son conocidos, y aun cuando son santos, ¿verdad? Santo Toribio tiene un poquito más de fama, sí, por llamarlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, San Luis Batis y el otro, ¿cómo me dijiste? De la Mora. Ajá. Ellos como, aun San cuando Miguel son, de la Mora. San Miguel de la Mora, aun cuando son santos, son poco conocidos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que valdría la pena que ustedes estén muy atentos a este programa para conocer la vida de ellos. Además, porque Santo Toribio, ¿nos tienes la nota de por qué Santo Toribio es el patrono de los migrantes, no? Sí, bueno, de hecho, yo cuando saqué mi visa le pedí a él. Qué bueno. Sí. Yo cuando tuve la oportunidad de viajar a Jalisco, fui al pueblo de Tequila, y en una capilla en el pueblo de Tequila tienen una imagen, de hecho creo que una capillita tiene su nombre,
y en una de ellas tienen los restos de Santo Toribio. ¿A poco? Está de incluso la tumba, creo. Bueno, sí, es como una tumba, y ahí están los restos de Santo Toribio. Y también la Arquidiócesis de Tijuana tiene su parroquia dedicada a Santo de hecho, Toribio. por eso me acordé, porque como ando por allá cerca de Santa Fe, entonces me acordé, dije, Santo Toribio. Le queda Vamos a perfecto hacerle también a honor la a Santo colonia Toribio. el nombre de Santo Toribio. Santa Fe. La fe por Toribio, muy bien. Pues esos son parte de los 3 mártires que vamos a ver, que Mónica va a compartir con nosotros en los siguientes bloques, así que no se pueden perder este programa. Y yo por mi parte voy a compartir 2 de los primeros mártires de la iglesia, que bueno, el primero, que es el protomártir, que también lo vas a compartir tú, que es de San Esteban, Mónica, que fue el primer mártir después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero le antecedieron también otros mártires, pequeños mártires, inocentes mártires, que son los santos inocentes mártires, que se celebran el día 28 de diciembre, y este día 28 de diciembre, pues son todavía niños, infantes agredidos y violentados sin siquiera conocer a Jesucristo, sin siquiera tener la posibilidad de declararse testigos de Jesús, y aún así ya fueron mártires. Vamos a darle lectura al Evangelio que nos narra precisamente la vida y la muerte de los santos inocentes mártires. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente bloque, así que los invito a que compartan con nosotros al 622-8962, teléfono aquí en cabina, en Tijuana, el 866-228-4305, sin ningún costo desde Estados Unidos, y también el 01800-788-7606. En el resto de la República ustedes tienen posibilidad de contactarse con nosotros. Esto es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Vamos a ver muchas cosas hoy. Los santos mártires inocentes, San Esteban, San Luis Batis, Santo Toribio Romo y el santo de la Mora, San Miguel de la Mora. No, sí. De la Mora y de la Mora, dice. De la Mora y de la Mora. Vamos a una pausa, quédense con nosotros. Eso es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos en este segundo bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa que le corresponde al Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Mónica, adelante, vas a platicarnos sobre algún santo, Santo Toribio. Sí, Santo Toribio. Pues aquí en nuestra información. El mártir da testimonio de Cristo. A los 21 años de edad debió solicitar pues despensa de edad para irse de ese lugar, y ya el señor arzobispo, en aquel entonces Francisco Orozco y Jiménez, le confió el diaconado en Soyula, y allá se fue él en aquel entonces a vivir su estancia. Y en septiembre de 1919 el padre Toribio tuvo que retirarse, y desde el Cerro de Cristo Rey lloró afligido porque tenía que dejar al pueblo donde había pues decidido estar, decir adiós a su querido párroco en aquel entonces, porque los superiores pues le ordenaban que le hicieran cargo de una parroquia en Tequila, Jalisco, lo cual era una misión pues para él más que impactante. Él se traslada en aquel entonces a Tequila, Jalisco, y ahí pues ahí empieza a radicar, y ahí es donde empieza su historia del padre Santo Toribio. Y ya pues entonces como les compartimos que el padre Toribio ofreció él más bien su sangre por la paz de la iglesia, y pronto pues el Señor aceptó el ofrecimiento, y ya el miércoles de ceniza del 22 de febrero
pues el padre Toribio pidió al padre Román, su hermano, dice aquí, que le oyera en confesión sacramental y le dijera pues que le diera una larga bendición, porque pues él sabía que ya se le venían sus tiempos difíciles. Antes de irse le entregó pues él una carta con la que le encargó de manera muy muy especial de que no la abriera si no le ordenaba a él que lo hiciera. También pasó el jueves y viernes santo y y ya él siguió con su estancia ahí. A las 4 de la mañana del sábado 25 acabó de escribir, se recostó en su pobre cama. De ahí pues de pronto una tropa compuesta por los soldados federales y agarristas, avisados por el gobierno, obviamente mandados, pues llegan por él. Y ahí es donde empieza él su martirio, y ya relata aquí la historia, pues que el padre Toribio pues fue martirizado y fue por sus verdugos, lo despojaron de sus vestiduras y lo sacaron de la casa, y pues ya después lo llevaron preso a su hermana María, y ahí pues ya en el poblado de La Quemada, pues sin permitirle que sepultara a su hermano, pero antes había pasado frente a la presidencia municipal de en aquel pueblo, en aquel entonces, bonito pueblo por cierto, muy pintoresco. ¿Lo conoces? Sí, te digo que fui a conocer Tequila, Jalisco. Sí. Ahí tiene una capillita y tiene sus restos. Y pues ya ahí es donde empieza su calvario de él. A él lo martirizaron, pues ya les digo que pues lo desgarraron de sus vestiduras, lo azotaron, lo golpearon y ahí es donde él comienza su martirio. Y ya dice que no lo dejaron decir más y le dispararon en contra de él con pasos vacilantes, y chorreando de sangre se dirigió hacia la puerta de la habitación, pero nueva descarga pues lo volvieron a balear. Su hermana María, dice, relata también que murió en sus brazos y gritó al oído valor, que le decía valor al padre Toribio. Y Jesús misericordioso, él decía, recíbelo, y viva Cristo Rey, gritaba él. El padre Toribio le dirigió una mirada con sus ojos claros y murió. Así fue como murió el padre Toribio, en los brazos de su hermana, y diciéndole que Jesús misericordioso tuviera pues compasión de él, y gritando el grito obviamente de los cristeros, viva Cristo Rey. Y así muere él, y también relata un poco de las reliquias del padre Santo Toribio. No sé si quieras que... Sí, a ver, dinos. Que el padre Toribio murió como mártir en la fe cristiana el 25 de febrero de 1928. Y 20 años después de su sacrificio, los restos del mártir Toribio regresaron a su hogar de origen y fueron depositados en la capilla construida por él en Jalostotitlán, en los Altos de Jalisco, el 22 de noviembre de 1992. Y fue beatificado el 21 de mayo del 2000. Fue canonizado junto a 24 pues compañeros más de él. Y ya pues ahí te digo, están las reliquias del padre Santo Toribio. Yo recuerdo que era la tumba, porque estaba la lápida. Bueno, se veía como una lápida, como si fuese una tumba. Ajá. Pero imagino que o si están los restos o están pues ya lo que queda ahora sí que digamos. Claro. Entonces ahí es donde está, y la parroquia, la capillita, es una capilla, lleva su nombre, de Santo Toribio Romo. Y aparte, Santo Toribio Romo, perdón, tenía una relación muy hermosa con su hermana, ¿no? Sí. Desde siempre, desde que él decidió ser consagrado, ser seminarista, su hermana le atendía en sus necesidades como seminarista. Me parece, si mal no recuerdo, que tejió también algunas de las sotanas y de los ornamentos que Santo Toribio mismo usaba. La hermana decidió ser célibe y decidió quedarse soltera y consagrada, laica consagrada, para atender a las necesidades a su hermano, que era sacerdote. Entonces imagínense ustedes el lazo tan profundo que había entre Santo Toribio y su hermana, pues qué habrá sentido también la hermana al momento que ve a su hermano sacerdote ya en agonía, y tan lastimado, tan martirizado, tan baleado, tan sacudido por los golpes.
¿Qué habrá sentido cuando murió? Imagínate. Pues imagínate, como aquí estoy, en la información dice que María, además de su hermana, fue una celosa promotora de su vocación. Mira. Que ella lo indujo y le decía que él tenía que estudiar. Cuando él decide ser sacerdote, ella lo apoya más que los mismos padres. Y ella es la, como dices tú, que celosamente lo cuidaba y estaba al pendiente de él, de sus necesidades, de lo que él quería, lo que necesitaba. Y ella fue su, por decirlo así, su mano derecha por hasta el último día de su vida, porque él muere en los brazos de la hermana. Como ella vivía con él en la parroquia donde él la atendía, él muere en los brazos de la hermana. Y y para ella, pues me imagino que como cualquiera que tenemos hermanos, imagínate ver morir a tu hermano en los brazos y más, como dices tú, que le dedicó la vida entera a él y a su cuidado y a su servicio, porque ella era la que lo servía. María, por sus parientes más cercanos, pues eran los papás y él, y incluso contribuyó a infundir en él su vocación, y fue quien lo acompañó en todos sus destinos para auxiliarlo. Así es. Además, también otro de los detalles de Santo Toribio es que cuando él era seminarista, en los últimos años de seminario, él estaba clandestinamente estudiando en la parroquia donde finalmente terminó como ¿Sí? vicario, ¿verdad? Sí, dice que desde que él era niño, la hermana fue la que lo impulsó a estudiar en la parroquia del pueblo donde ellos vivían. Y él iba porque decía que los padres no querían que estudiara. Entonces ella, como diciendo, los papás carnales. Sí, los papás, por eso los padres. No, los papás de él, o sea, como decían, como gente de pueblo en aquel entonces, pues le decían como que para qué, ¿verdad? Como para qué estudias. Ellos eran como que se dedicaban más al campo y a dedicarse a cosas de la casa, o como en aquel entonces, o incluso hasta hoy. Yo quiero que seas lo que el papá fue, o sea, agricultor o ranchero en aquel entonces. Entonces él con apoyo de la hermana decide ir a estudiar a la parroquia de su pueblo cuando él era adolescente. Pues ahí está la historia de Santo Toribio Romo. Vamos a hacer una pequeña pausa, y vaya que es Jalisco, Guadalajara, tierra de mártires, no por nada ahí se está construyendo el santuario de los mártires, que vaya que es un proyecto muy ambicioso en un término lo más noble que se pueda, pero un santuario magno para de verdad reconocer a estos santos mártires que tanto dieron a la Iglesia de México y que poco reconocemos nosotros, ¿eh? Nosotros, por supuesto, que tenemos a todos esta gama de santos enormes y que han dado su vida también por Cristo, muchos santos de ellos que son tan venerados. Sin embargo, también debemos posar nuestra mirada a estos santos que fueron nuestros, que son mexicanos, y de los cuales les debemos lo que hoy es nuestra patria religiosamente hablando. Otra de los pueblos también bendecidos por santos mártires es Guanajuato, no por nada de ahí soy ¿Tu yo, tierra? Mi tierra. Michoacán es otro, que Zacatecas, que también dio muchos santos. De hecho, de Guadalajara, ya lo que es el Bajío, el centro, sí, ¿verdad? Ahí es donde crece, de hecho de Guadalajara sale la raíz de los cristeros. Toda esa tierra está regada de sangre, ¿eh? Más que bendecida, lástima, literalmente regada de sangre de santos mártires. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Este es el programa La Sangre de los Mártires de Semilla. Todavía vamos a conocer la vida de San Luis Batis y la vida también de San Ángel de la Mora, y también un poquito ya en el último bloque sobre los santos mártires inocentes y San Esteban, que fue el protomártir, primer mártir de la Iglesia Católica. Hacemos una pausa y estamos de regreso con ustedes. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos.
Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando acerca de los mártires de Cristo Rey, un tiempo fuerte e importante para la Iglesia en México, que fue en los años 1926-1929, la presidencia a cargo de Plutarco Elías Calles, quien fue el que detonó realmente todo este hecho histórico en la Iglesia en México. No empieza con él, obviamente, muchos años son antes de persecución, de fuerte batalla entre el gobierno y la Iglesia desde muchos años atrás. Uno de los que también es notable es la reforma de Benito Juárez, quien es el que hace el decreto de la separación Iglesia y Estado, y esto muchos años antes de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles viene a detonar un poco esta persecución fuertísima en México, en el interior principalmente, en Guanajuato, en Guadalajara, en Michoacán, todas estas tierras que han sido regadas con sangre de mártires. Voy a hacer un poco referencia al libro de México, Tierra de Volcanes, leyéndoles un poco acerca de lo que estaba fraguando Plutarco Elías Calles, siendo lo que eran las numerosas prescripciones anticatólicas de la Constitución y siendo Calles el que era, se veía claro que un choque entre él y los católicos de México no podía evitarse. Y aunque la mayoría de los artículos hostiles a la Iglesia era de origen obregonista, sin embargo, ni siquiera Obregón los había puesto en vigor durante su administración presidencial, lo que les indicaba hace un momentito. Es Plutarco Elías Calles el que detona, pero esto viene mucho atrás y mucho antes de Obregón también, probablemente con la intención de hacer recaer todo el odio sobre Calles. Esto era lo que tramaba Obregón, que no caiga sobre mí esta responsabilidad, sino que se vaya contra él. De hecho, los católicos veían con serios temores el advenimiento de Calles al poder supremo. Nada de notable ocurrió en los primeros 2 meses porque Calles tenía un plan arreglado con inspiración de Morones, de dar el golpe de muerte a la Iglesia por otro camino. Proyectaba la creación de una Iglesia católica mexicana independiente de los obispos y de la Santa Sede. El 21 de febrero de 1925, un grupo de hombres armados de cachiporras y empistolados invadió el templo parroquial de la Soledad, uno de los más antiguos de México, pues data de 1534, y echó fuera a los fieles y al sacristán. Poco después, un sacerdote acompañado de policías vestido de paisanos entró en el templo y se proclamó a sí mismo patriarca de la Iglesia Católica Mexicana. ¿Qué tal? El mencionado patriarca, que era un pobre sacerdote de poco talento y poca añadidura, ya medio viejo, se llamaba Joaquín Pérez. A continuación dio aviso al presidente Plutarco Elías Calles de lo ocurrido y pidió que le enviase la confirmación de su toma de posesión de la Iglesia de la Soledad. Sin embargo, lo que siguió es curioso, porque como el templo había sido tomado a la fuerza, la sensación entre el pueblo fue grande. Entonces Calles, que respondió al flamante patriarca con un caluroso telegrama, no le confirmó la posesión de dicho templo, en vista del escándalo que se había provocado, sino que le asignó el templo de Corpus Christi situado a la avenida Juárez, pero mandó cerrar la parroquia de la Soledad, porque los fieles habían protestado por haber sido arrojados de él. Calles echó mal sus cuentas porque la Iglesia Católica Mexicana se deshizo poco después y el infeliz patriarca, arrepentido, se confesó y murió católico. ¿Qué tal? Actualmente el templo de Corpus Christi, después de haber servido de museo de higiene, está fuera de servicio ahora en día. El 13 de junio de 1925, Calles hizo saber públicamente que México no toleraría intervenciones externas a sus asuntos interiores, con la intención primaria de excitar la opinión pública, de suyo inflamable sobre todo entre los de la CROM, contra un enemigo extranjero, imaginario, pero en segundo término, como advertencia a la Santa Sede y a los obispos católicos mexicanos. Y esto es parte de lo que empieza a fraguar Plutarco Elías Calles, tratando de
pues fíjate, de vender estos templos católicos ni al caso, ¿no? Pues él impulsa pues a todos estos, a este mentado patriarca de la Iglesia Católica Mexicana, es él quien lo impulsa, y el otro pues buscando sus intereses, pues de aquí soy, aquí hay lana, pues aquí me quedo. Y a final de cuentas ni le da el decreto de que él es dueño de esa parroquia ni nada, solamente para alborotar a la gente y para tenerlos unos contra otros. Pero, ¿cómo vendía las parroquias? ¿Para qué? Porque, bueno, él se creía el dueño del territorio mexicano, entonces las iglesias estaban dentro de territorio mexicano, por lo tanto le pertenecían al gobierno y no le pertenecían a la iglesia. Entonces él decía, yo puedo quitar a cualquier sacerdote y pongo al que yo quiera, para que entonces empiecen ahí a generarse pues leyes anticatólicas, que no fueran de acuerdo a la Santa Sede, sino de acuerdo al capricho del gobierno. ¿Sí me explico? Pero las quería seguir utilizando como iglesias, sí. por decirlo de alguna manera. Pero a su manera. Ajá, o irlas desterrando de a poco, ¿no? También crear conflicto entre la gente, que fue lo que pasó con la Iglesia de la Soledad, de Corpus Christi. Hay todo este conflicto y a final de cuentas termina como un museo, y después de ser museo, cerrado. Entonces era la idea de Plutarco Elías Calles, generar conflicto de manera que ya fueran inservibles, desapareciendo. Ajá, y pues ya recuerdo que te decía el comentario en el comercial. Todavía esto fue al principio, porque ya después fue la batalla más fuerte, la persecución más dura. Te decía en el comercial, ¿todavía tendrá descendencia Plutarco Elías Calles? Ay, yo me acuerdo haber visto una entrevista de una nieta de Plutarco Elías Calles, ya grande, señora, joven, pero madura más bien. Pero nieta. Y lo nieta que digo yo entre son de burla y católica. Y católica, sí. Cristo resucitado. Platícanos, Mónica, esto fue al principio de la persecución. Ya lo que ves el corazón fuerte de la cristiada. Antes de la guerra cristiana. Sí. Estamos hablando de 1924, 2 años antes de la fuerte batalla y la fuerte lucha entre el gobierno y la iglesia y los cristeros. Pero platícanos tú también sobre San Luis Baptist Sainz. ¿Qué hay con él? Ay, San Luis Baptist Sainz. Bueno, pues él es padre. San Luis Baptist fue padre. Fue fusilado el 15 de agosto. Él murió fusilado, por eso es mártir. De 1900. Sí, a escasos 6 días. Sí. Fue fusilado el 15 de agosto de 1926 en el puerto de Santa Teresa de Chalchihuites. Ay, Dios mío, estos nombres raros. Ay, sí. Lo bueno que aquí se llama Tijuana. Chalchihuites, Zacatecas. Ahí fue fusilado a los 56 años de edad, y él tenía 32 años ya de sacerdote. Ándale. Se distinguió por ser un sacerdote de la Eucaristía y de la catequesis, o sea que él se esforzaba mucho por siempre mantener vivo, o bueno, no usé la palabra correcta, más bien, sino por tener expuesto siempre a nuestro Señor, para que la gente no tuviera tenerla ahí por medio del Santísimo, de tenerlo expuesto, de por medio de nuestro Señor sacramentado, de tener la gente ahí. Por eso se dice que él era sacerdote de la Eucaristía y de la catequesis. Él siempre se esforzó mucho porque la gente aprendiera y conociera de Dios. Y su historia relata que durante la persecución sostuvo con fuerza a sus catequistas. Ay Dios, para que se mantuviesen Tú fieles. Tú que eres catequista. Yo que soy catequista. Encomiéndate a él para que tengas paciencia. No, ya me dijeron que no pidiera paciencia. Ay, ¿qué pidas? Que me dijeron, ya no pides paciencia, pide entendimiento. Porque si pides paciencia, Dios te manda más cosas, dice, para que aguantes. Sí. Entonces ya, Dios, mejor mándame entendimiento. Yo le digo, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. Pues ahí nomás que se acuerde de mí. Y ya dice de San Luis Baptist, pues que durante la persecución sostuvo con fuerza a sus catequistas para que se mantuvieran fieles sin esconder su condición. Él mismo, dice, no se escondió y aprovechaba las fiestas de los mártires en aquel entonces para hablar del martirio cristero. Mira. Y él decía, ojalá yo sea uno de los mártires de la iglesia, porque le decía a su pueblo, porque miren que muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Ojalá yo sea uno de los escogidos, decía él, solía decir. 3 de ellos, Manuel Morales, Salvador Lara y David Roldán, morirían mártires. Un día en aquel padre Bati se le hablaba de la gracia del martirio,
les preguntó a sus jóvenes si estaban dispuestos a recibir tal gracia. Todos levantaron la mano, uno de ellos estaba ya casado, era Manuel Morales. Ya cansado de tener Cansado la de mano tener, levantada. sí. No, él era casado y le dijo a Manuel Morales, tú no. Le dijo, tú no, le dijo el sacerdote, el padre San Luis Batis, porque estás casado y tienes hijos. Y él le contesta, padre, soy joven, Dios Padre velará por ellos. Sería precisamente así. Me dijiste esto, cuando leí esto, ahorita que hace un ratito, cuando leí esto me acordé de un programa que escuché también de nosotros, de los mártires. Brian decía, hablaban ustedes del martirio y de los mártires. Decía, ahorita que dice él, que le dijo el padre, tú no porque eres casado y tienes hijos. Ajá. Y oía a nuestro compañero Brian que una vez dijo, yo la pensaría, dice, porque tengo mi esposa y mis 4 hijos si me tocase. Y él contesta y dice que él contesta diciendo, soy joven y Dios Padre, o sea, hablando de Dios Padre, dice, velará por ellos. Y será precisamente así, decía. O sea, a veces, ¿qué tanto es el miedo que tenemos o qué tanto miedo nos daría dejar a nuestra familia, en el caso de ellos, claro, los que son padres de familia a los hijos, claro, o las que son madres a los hijos por seguir a seguir a Dios? Ahí es donde ya nos pone a Dios a prueba y nos dice, a ver si brinca, brinca. Pero y los hubo, claro que los hubo, sí, muchos de ellos eran laicos, muchos eran casados. El ejemplo es Anacleto González Flores, que tuvo 2 hijos, fue abogado de profesión, estuvo felizmente casado y sin embargo tuvo que dejar, sacrificar, pues sí, a su familia por la causa de Cristo Rey. Antes de que continúes, vamos a hacer una pausa y terminamos con el relato que tú nos estás haciendo acerca de San Luis Batis Sainz. Hacemos una pausa y estamos de regreso. Este es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso, es el último bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa dedicado a conocer a nuestros mártires de México, aquellos que dieron su vida en la persecución religiosa que fue iniciada y encabezada por Plutarco Elías Calles. Muchos de los decretos que Calles hacían eran verdaderamente, no sé cómo decirlo, incluso hasta de risa, pues, porque ponía como ley meros caprichos. Por ejemplo, hacía en el artículo número 1 de sus 33 artículos que presentó para multar a los religiosos, dice: todos los ministros de la religión han de ser mexicanos por nacimiento. La pena a los violadores, es decir, a los que no sean mexicanos, será de 500 pesos de multa o 15 días de cárcel. El jefe del Ejecutivo tiene facultad de expulsar al transgresor sin más requisitos. Por ejemplo, pues no había posibilidad de que hubiera misión en México entonces, ¿no? Si no eres mexicano, tan fácil eras exiliado del país. Españoles, gringos, todos estarían expulsados de este país de acuerdo al artículo número 1 de la ley Calles. ¿Cómo ven? Pues como dices tú, es como barbarie. No, sí. ¿Cómo le podrías llamar ya a estas alturas del partido o a este tiempo de vida? Pues ya como dijeras tú, pues uno se ríe, pues ¿cómo, a quién se le ocurrió? El artículo número 10, ahí les va. Pena de 5 años de prisión al ministro de un culto que critique cualquier artículo de la Constitución, sea en público o en privado. O sea, por ejemplo, tú y yo ya estaríamos 5 años en la prisión porque nos estamos burlando de sus antiguos artículos. ¿Qué tal? Pues haz de cuenta que me voy a permitir decir, pero vamos a llegar al tiempo que así vamos a estar. Ay, pues ¿sabes qué? Plutarco Dios Elías nos ampare. Calles,
Ay, no. Ay, bueno, estos son solamente algunos de los artículos. Mónica, antes de que se nos vaya a acabar este bloque, platícanos cómo fue el martirio de San Luis Batis. Pues a San Luis Batis, él estando un día en la plaza de su pueblo, reunido con con los feligreses y con el pueblo ahí en la plaza, llegan los soldados, se lo llevan, y lo subieron a gente a 2 carros y a los presos, en 2 carros subieron a los presos y al señor cura y a los laicos Manuel Morales, Salvador Lara Puente y David Roldán Lara. Entonces una persona grita, señor cura, dice, no nos olvide, le decían todavía al pobre padre. Mira. Cuando lo llevaban pues preso, y él contesta, si son mis hijos, no los olvido, él les decía. Y ya los soldados se los llevan a los 4 detenidos, y por el camino hasta el puerto de Santa Teresa, de donde sale un camino a Canutillo, dice aquí en Zacatecas, y a Bocas, allí mismo en el estado de Zacatecas, allí los bajaron y les dijeron, si ustedes reconocen las leyes de calles, nada les pasará. Contestaron los 4, primero morir. Sabían muy bien que aquellas leyes iban contra los derechos fundamentales de la conciencia y de los derechos de la libertad religiosa. Abrían directamente al corazón de la vida católica. Había que obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque en ello costase la propia vida, y así lo dicen Hechos 4, del 18 al 20. Ajá. Y ya, pues el señor cura les dijo, lo único que les ruego es que perdonen la vida a Manuel. Entonces, porque él era el casado, era el que dijo padre, padre le había dicho, tú no, porque eres casado y tienes hijos. Le dijo, él lo único que les pedía es que le perdonaran la vida a él. Dice, porque tiene pequeños y familia, yo ofrezco mi vida por él, seré una víctima y estoy dispuesto a hacerlo. Y se le cumplió, ya ves que te dije que él pedía ser él como decía, mártir. Hay muchos los escogidos, pero pocos los elegidos. Tal vez nosotros somos escogidas, sabrá Dios si seremos elegidas, pero solo Dios sabrá, ¿verdad? Uno pero está es que también dicen que el martirio es una vocación, no, bueno, en nuestra cualquiera actualidad se le ya da. no necesariamente puede ser un martirio de que literalmente te martiricen, o puede haber otra forma. No, hay muchas, por ejemplo, el que hemos hablado también mucho, ya no el martirio de que te agarran a balazos o a chicotazos y te van a destrozar las plantas de los pies y te van a hacer caminar por sal y limón, no creo, pero por ejemplo, lo que nosotros llamamos el martirio de alfilerazo, El del día a día. Ay, ese cómo duele. Híjole, sí, pues día a día, amar a pesar de la tristeza, a pesar de la nostalgia, a pesar del dolor que te pueden causar otros, de las burlas, de las humillaciones, amar, pues no está facilito, ¿verdad? No, Ajá. la verdad que no. Te voy a confesar que no. Yo siempre he dicho, es bien difícil. Sí, pues No lo es más imposible, difícil. pero es bien difícil, y más uno que tienes que predicar con el ejemplo. Sí. Y empezando en la propia familia, ya voy a meterme en un terreno más Sí, sí. personal. Es bien difícil cuando uno tiene que predicar con el ejemplo y empezar desde la casa, ahí es lo más difícil. Sí, Ahí porque es tú donde- estás en la casa y haces algo que ya no agradó a uno o a otro de los miembros de tu casa. Y uy, Y eso que vas a la iglesia, y eso que vas a un grupo, y eso que así tienes es. 20 y quién sabe cuántos años ahí. Yo siempre les digo, pues agradezcan que estoy ahí, que tengo 20 y tantos años, porque si no, sería peor. Pues sí, ¿qué más? Pues sí, pero bueno, entonces yo ese era nomás el detallito que dije, bueno, a lo mejor hoy en día no va a pasar como el martirio en aquel entonces, como el del padre Batis, pero ya decía el padre cuando ya les pedía compasión por este Señor. este discípulo de él, que les decía a él, pues que les perdonaran la vida a él porque él era padre de familia y tenía hijos. Y el señor cura pues les decía eso, lo único que les ruego es que lo perdonen la vida a él, y ya vio que estaban cerrados de toda compasión humana. Dice, por ello se despidió de él diciéndole, hasta el cielo, Manuel. Así le dijo. Ay, me acordé del nuestro. Nosotros nos despedimos así, ¿sabían? Diciendo hasta el cielo. Hasta el cielo. Dice, Dios velará por tus hijos. Enseguida los soldados pues ya lo mataron a balazos. Era el 15 de agosto de 1926, como a las 2 de la tarde del día de la Asunción de la Virgen. Mira,
qué O sea que no bonito. dudemos que a lo mejor ellos también Muchos llegaron al cielo pronto. Sí, y es que fíjate que la persecución religiosa empezó el 1 de abril, entonces, de 1926. Estaban en plena temporada Empezando, como quien de Cuaresma, Semana Santa. Por ejemplo, Anacleto González Flores, el 1 de abril es el día en el que fue martirizado, fusilado y todo, y era Viernes Santo. Entonces, pues fácil se aventó él el Calvario, el mismo Calvario de Jesús. Entonces, a esta fecha le siguen los meses posteriores, pues todas las fiestas de Pentecostés, las fiestas de toda la Pascua, de Pentecostés, de la Asunción, de la Trinidad, de Corpus. Entonces, todos ellos van siendo martirizados en días muy importantes y muy célebres para la Iglesia Universal también. Y sí, pues aquí dice ya que ellos murieron el 15 de agosto y era el día de la Asunción de la Virgen. Y ya terminamos pues diciendo que los cristeros de Chalchihuites y el pueblos circunvecinos, desde el día de su sacrificio consideraron que el señor cura Luis Batis Sainz y sus 3 compañeros Manuel Morales, Salvador Lara Puente y David Roldán Lara fueran venerados mártires cristeros, y sus reliquias se veneran en la iglesia, en la parroquia de San Pedro de Chalchihuites, Zacatecas. Y ahí quedaron ellos, en Chalchihuites, Zacatecas. Así que todos aquellos zacatecanos que nos escuchan, pues siéntanse más que orgullosos por los santos que su tierra les ha dado, igual en Jalisco y, como decía Lulu, en Guanajuato y en toda la mayoría parte del Bajío y esos lugares que es la cuna de donde nace nuestra raíz de la persecución cristera. Pues más que bendecidos, porque ahí tienen, su tierra es más que santa, ahí fueron martirizados y hasta ahorita pues veneraron los santos que tenemos, mártires. Y estos santos murieron por Dios y por la patria. Ese es uno de los gritos y los lemas que tenemos nosotros como Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. De hecho, los que nos están siguiendo por internet, a nuestra espalda tenemos la imagen de nuestro logo que dice Viva Cristo Rey. Ahí está, por Dios y por la patria. Nosotros, cuando hacemos el pase de lista, por ejemplo, Lulú Calzada, por Dios y por la patria, en lugar de decir presente o aquí estoy o qué pasó, qué quieren, siempre es por Dios, por Dios y por la patria, por Dios y por la patria. Y también sabemos que este fue el grito que ellos dieron para defensa de la fe, para defensa de su religión y defensa también de su patria, por supuesto, siendo personas totalmente amantes también de la dignidad de una buena patria. Y ¿saben por qué defienden la patria? Por este gran legado también que nos deja la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual es una imagen perfecta para definir a nuestra patria, una patria católica, la patrona de México, la patrona de la patria. Por eso nosotros somos tan nacionalistas también en nuestro ser como Movimiento de Cristo Rey. Y bueno, se nos fue el tiempo, ya no alcanzamos a hablarles acerca de los santos mártires inocentes, pero hablaremos en siguientes programas, no se preocupen. Son temas que realmente no caducan, porque siempre están vigentes y siempre los tenemos como posibilidad para aprendizaje y de testimonio también para nosotros en cualquier época de la iglesia y en cualquier época de nuestras vidas. Nos despedimos. Gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a todos los radioescuchas y a los que siguen por internet. Pues nada, que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo. Y nos escuchamos nosotros en siguientes emisiones. Les invitamos a que sigan la programación de Koinonia Radio. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Nos despedimos, que tengan un excelente día en familia, que lo disfruten mucho y que sea de muchas bendiciones para ustedes. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear
todo un honor.